La exclusión de Dios. Ese es el tema de esta mañana. La exclusión de Dios. Suena un poco absurdo, ¿no? Hablar entre un grupo de creyentes de la exclusión de Dios. ¿Cómo es posible que un creyente pueda excluir a Dios de su vida? ¿Es posible eso acaso? Lo cierto es que desde los orígenes del hombre ha sido una constante desde el primer pecado, el hombre excluyendo a Dios, el pueblo de Dios, apartado por Dios, excluyendo a Dios en muchas ocasiones y sí teniendo que ser reimpulsado nuevamente. Los creyentes, en todos los tiempos, en las iglesias, han habido muchas desviaciones. Se han excluido a Dios de los cultos que supuestamente se rinden a Dios. Y se le ha dado mayor trascendencia a otros asuntos sociales. No podemos dejar nosotros que Dios sea excluido de nuestras vidas. Tenemos que pensar que, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente no tenemos que olvidarnos que Dios es soberano y creador, que Dios nos sostiene y sostiene todas las cosas en la palma de su mano, sino que además nosotros le debemos nuestra vida. Somos hechura suya, ahora nuevos en Cristo Jesús. Y estamos para Él, para honrarle, para glorificarle, y eso es a través del servicio, de la obediencia. Pensaba justo que este mes inicia el Mundial, inician los partidos. A quien le gusta el fútbol no me da, a mí ya no me atrae tanto. No tengo grandes expectativas para la selección uruguaya, bueno, algunos que sí, pero que no se ofendan por eso. Pero a veces nos paramos desde fuera y pensamos, ¿incluirán a fulano? ¿Excluirán a fulano? Y de repente si le va mal el partido, no clasifica o no pasa la serie, y empiezan ahí todos los comentarios de los expertos que somos y decimos, debieron haber sacado a fulano y puesto a Mengano al final del partido o al inicio. Y empezamos a hacer todos esos comentarios como si supiéramos realmente que las cosas cambiarían con nuestra opinión. Y pensamos, deberían excluir a fulano o a Mengano. Pero cuando pensamos en nuestra vida, en nuestra familia, en las cosas que hacemos, ¿no será que a veces excluimos a Dios de todo eso? Excluimos a Dios y no nos va tan bien. No somos felices, porque no podemos ser felices si excluimos a Dios, porque nos alejamos de lo que es su paz, su guía y su sabiduría. Y viene alguien de afuera, o por lo menos para el de afuera siempre es mucho más fácil decir, bueno, a veces se tiene que mover la lengua para decirnos, es que has excluido a Dios. Excluiste a Dios de tus decisiones, de las cosas que haces, como hacemos con los equipos de fútbol. Pero esto es mucho más serio. ¿Has excluido a Dios? ¿Estás excluyendo a Dios en algún aspecto de tu vida? Sabe que nunca va a salir nada bueno en lo que hagas o decidas si Dios no es el eje central de las decisiones, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Por eso estos domingos, por lo menos durante noviembre, por lo menos 4 domingos, vamos a estar mirando diferentes aspectos de la exclusión de Dios, diferentes áreas en las cuales podemos estar excluyendo a Dios. Y lo vamos a ver excluyendo a Dios en los intereses de la vida. Excluyendo a Dios en los intereses de la vida, después estaremos viendo excluyendo a Dios del corazón, excluyendo a Dios de la voluntad, excluyendo a Dios de la mente. Temas interesantísimos que vamos a tratar los siguientes domingos, pero hoy va a ser en un ámbito un poco más general, nada más la exclusión de Dios de los intereses de nuestra vida. Y para esto voy a proponer un ejemplo. Hay jóvenes inteligentes acá adelante que serían capaces de dar una respuesta coherente a lo que voy a decir, ¿no? Se les plantea poder competir en un asunto de autos. ¿Saben algo de autos? Les dan a elegir entre un Mustang con un motor V8 potenciado
potenciado con nitro, un tanque de nitro. ¿Les hacen una idea de eso? Y de repente se le acabaron las otras opciones y le dan acá un auto de plástico. ¿Qué elegirían para la competencia? A ver. ¿La competencia de autos? ¿Qué elegirías, Ana? Depende de la competencia. Depende de la competencia. Pues lo normal es elegir el Mustang, ¿no? Mucha potencia. Tiene más con el tanque de nitro y todo lo demás. Bueno, la competencia consiste en lo siguiente. Hay que lanzar los dos autos al agua y ver cuál flota más. Es muy inteligente, Damoli, eligió el de plástico. Es cierto. A veces si no sabemos las reglas del juego, elegimos solo por vista. Elegimos solamente por vista. Entonces, uno puede elegir el Mustang y no tomar una buena elección. No tomar una buena decisión, aunque sea lo más caro. Aunque sea lo más competitivo. Aunque sea impresionante como suena ese motor. No importa. Hiciste una mala elección. Y en los asuntos de la vida pasa algo similar, especialmente en los asuntos espirituales. En los asuntos espirituales, porque no nos manejamos las reglas del juego en la vida espiritual, no son las reglas de la vida cotidiana. Dios tiene sus reglas en su palabra. Entonces no podemos estar haciendo determinaciones en cuanto al impresionismo que tenemos en este mundo, en cuanto a las cosas que nos rodean, o el valor que se le asignan a estas cosas, sino que tendremos que considerar las verdaderas reglas del juego para tomar decisiones sensatas, decisiones correctas, porque de lo contrario terminaremos excluyendo a Dios de nuestras vidas. ¿Cómo sé si estoy mirando el Mustang o estoy mirando el auto de plástico? ¿Cómo nos damos cuenta de esas cosas? Y es fácil. ¿Qué motivo me está dirigiendo a la elección? ¿Cuál es la motivación? La gloria terrenal, los bienes pasajeros, el placer, la tranquilidad de decir estoy bien, no necesito nada, como decía el rico con su granero, sé de los edificados, los tengo llenos, no necesito más nada, puedo comer y regocijarme por el resto de mi vida. Eso es, si esa es la motivación que me está llevando a tomar decisiones, y no el temor de Dios, no la consideración de si eso le agrada a Dios, si eso es lo que Dios está esperando de mí en este día o en esta mañana, probablemente le excluye a Dios en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Debemos procurar aquello que dé honra y gloria a su nombre. Debemos procurar aquello que en alguna forma, aunque parezca ilógico que yo tome tal decisión o haga tal cosa, o deje de hacer aquello por aquel servicio, que parezca inconsistente, si aquello me ayuda a formar el carácter de Cristo en mí, he tomado una buena decisión, he incluido a Cristo en mi vida. Nuestro texto va a ser en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios bendiga este tiempo con su palabra. Este pasaje nos presenta una realidad latente y una alternativa mejor. ¿Por qué digo realidad latente? Porque no podemos dejar de asimilar como natural todas aquellas cosas que se nos presentan sobre esta tierra. Todas aquellas cosas que podemos palpar. Todo esto que es
como el Mustang, que es real, lo vemos como inevitable. Es inevitable, entonces lo consideramos como natural. Claro, cuando la Biblia dice no os hagáis tesoros en la tierra, no solamente se refiere a los aspectos tangibles, sino a todo aquello que compone o hace la vida en la tierra, incluso las mismas relaciones, la mentalidad, la perspectiva de la misma sociedad, todas esas cosas que hacen a la vida son la tierra, en la tierra. Ahora, uno de los aspectos o problemas primarios que se nos presenta esto es que es tan real todo y tan necesario que vemos absolutamente natural caminar todos los días detrás de todas las cosas de esta tierra. ¿No lo vemos natural eso? Lo vemos natural. Ir detrás del trabajo, del estudio, de las relaciones, de la ropa, de la comida, es absolutamente inevitable. Obviamente vamos a explicar que no se refiere a no procurar esas cosas cuando dice hacer tesoros en la tierra. Pero sí hay que tener cuidado porque está la sutileza y el poder que tiene el mundo mismo para atraernos a nosotros y embargar nuestros sentidos y nuestro corazón, que no nos va a dejar lugar ni tiempo para mirar a Dios y las cosas de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a excluir a Dios. Vamos a excluir a Dios en aquello que parece simplemente natural. Natural. Cuando lo ponemos en primer lugar, le asignamos el valor de tesoro. No cuando lo tenemos, no cuando nos esforzamos, porque la Biblia dice que tenemos que trabajar para alcanzar nuestro sustento. Desde el Génesis. O sea, no está mal procurar ese techo. Hay muchos ejemplos en mismos proverbios que miremos a la hormiga, cómo trabaja día a día, cómo consigue las cosas, cómo se preocupa, cómo no empeña en préstamos a otros sus cosas, o no sale de fiador para no poner en juego su propia cama. Cosas así, la Biblia nos exhorta en ese aspecto y nos da sabiduría. El problema es cuando comenzamos a mirarlos como lo más importante. Ahí llega a ser nuestro tesoro. Hay dos formas de hacer tesoros. La primera es directa, la directa. En la cual simplemente amo todo lo que veo. Amo el mundo. Amo cada cosa nueva que se aparece en la calle. Amo las cosas que me dicen las propagandas mentirosas con su marketing de que es buenísimo, para mí lo necesito. Amo todo eso. Esa es la forma básica de amar al mundo. Obviamente, un cristiano no va a decir yo no tengo ese amor por el mundo, porque la Biblia misma nos dice en Primera de Juan, o se lo cito, 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos habla de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todas estas cosas no provienen de Dios, sino provienen del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Más o menos parafraseado, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ahora, pero en segundo lugar, lo que sí puede hacer que generemos en el mundo un tesoro es la ansiedad. La ansiedad y preocupación que las cosas del mundo pueden generar en el corazón del creyente. En ese aspecto, si permitimos que esto suceda, le estamos asignando un valor a lo pasajero que no tiene. Y estamos dejando que lo pasajero condicione mis emociones. Estamos dejando que una mala situación, por ejemplo, económica o de lo que sea, condicione mi adoración a Dios. Condicione mi búsqueda de Dios. Me quite el ánimo para estudiar la palabra de Dios. Cuando debería ser lo contrario, debería ir con más fuerzas a buscar a Dios, debería postrarme de rodillas delante de Él. Sin embargo, cuando eso no sucede y aquella ansiedad o preocupación me tomó, significa que realmente aquello que me preocupa es un tesoro. Tiene un valor tan grande para mí, que llega a ser más importante en ese momento que cualquier otra cosa. Yo les pregunto, si tuviéramos que poner en una balanza,
La ansiedad que procura, que genera en nosotros las cosas del mundo, las diarias, las cotidianas, y la ansiedad que genera en nosotros los asuntos del reino de Dios, de la obra de Dios. ¿Para dónde se inclina la balanza? Eso es sí. Las cosas de Dios generan alguna ansiedad, porque a veces ni siquiera los asuntos de la obra de Dios llegan a generar un poquito de ansiedad, o levantarme en la mañana y decir, bueno, ¿cómo voy a servir a Dios en este día? A veces ni siquiera llega a generar eso. Entonces hoy ni hacemos la pregunta, porque ya la balanza está absolutamente para el otro lado, pero en la hipótesis de que tengamos ansiedad espiritual también, necesidad de crecimiento de nuestra familia, lo que fuere, ponerlo en la balanza. Y ahí vemos ¿cuál es nuestro mayor tesoro? No os hagáis ese consejo de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el mandato. En este primer punto de la exclusión de Dios de los intereses de la vida, en primer lugar, el mandato, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A veces pensamos en tesoro y pensamos en dinero. No es así. No está hablando de dinero. Cuando hablamos de tesoros, no dice no hagáis dinero, sino dice, usa el plural, no os hagáis tesoros, porque pueden ser muy variados dependiendo de la vida de cada uno. Cada uno puede tener en su espectro un tesoro diferente al del otro, pero que le pueda resultar en un tropiezo en alguna manera. Aquello que es valioso. Cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, tiene que ver con la actitud y disposición de nuestro corazón, de nuestra vida. La actitud que tenemos con aquellas cosas que quieren tomar el primer lugar en nuestra atención, el primer lugar en nuestras consideraciones. Una persona que está haciendo tesoros en la tierra no necesariamente es una que se está enriqueciendo. Una persona que está haciendo tesoros en la tierra es aquella que está teniendo su principal satisfacción o placer en aquello que no es de Dios, que no pertenece al reino de Dios. Y le voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Creo que alguna vez lo presenté, pero lo voy a presentar para que vean cuán fina es la línea entre que algo se convierta en un tesoro de un momento para el otro o deje de serlo. Y Dios sea realmente, las cosas de Dios, el tesoro principal. Por ejemplo, se me rompió la heladera. No me funciona más. ¿Eso qué genera en nosotros? Preocupación tremenda, obviamente, ¿no? Va a generarla porque la necesitamos todos los días. Es algo de las necesidades diarias para conservar los alimentos, para la leche, para un montón de cosas. Pero ahora, si el hecho de que se me rompa la heladera me lleva a no poder deleitarme en Dios, entonces eso era un tesoro. ¿Entienden la diferencia? Es muy finita la línea. Tiene que generar una preocupación natural. Porque tengo que reponerla, tengo que arreglarla, o lavar ropa. Que gran ayuda es lavar ropa, ¿no? ¿Qué haríamos sin ello? ¿Cómo hacían antes sin el lavarropa? Pero la línea es, una cosa es preocuparme humanamente, bueno, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a reponer? Y otra cosa es que me tire tan abajo que me impida deleitarme en Dios, que me impide incluso arrodillarme ante Dios y orar por eso, orar por la heladera. Orar por la solución al asunto, que Él sea siempre el primero. Esos pequeños ejemplos nos ayudan a revisar de vez en cuando qué está pasando con nuestros tesoros. Todos podemos tener algún tesoro diferente, alimentándolo mucho más que nuestro tesoro en los cielos. ¿Un esposo puede ser un tesoro? Claro. Hay muchos que dicen mi tesoro, mi tesorito, un hijo, los tesoritos, también. Pueden serlo, sí, pero nunca, incluso ellos, tienen que estar primero que Dios. Y eso es realmente serio e importante lo que estamos diciendo. Jesús dijo, nadie puede seguir en pos de mí
sino deja a su padre, a su madre. Estando allí, le dijeron, reunidos, que tu madre y tus hermanos están fuera. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así de importante era, y Jesús nos muestra con su ejemplo, cuál es el verdadero tesoro. Sin embargo, ¿significa eso que no sea importante? Cuando dice la Biblia que tenemos que amar a nuestras esposas como el Señor amó a la iglesia, que tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra de Dios y disciplinarlos, porque ellos son nuestro tesoro también. O sea, no, una cosa no quita la otra. El problema es, ¿a qué le doy prioridad en mi corazón? ¿A qué le doy prioridad? Si le doy prioridad a Dios en mi corazón, Él me dice, cuida aquello. Cuida a tu esposa, cuida a tu marido, cuida a tus hijos. Él me lo dice y me enseña a hacerlo. Dice también ahí en nuestro texto de Mateo capítulo 6, y noten algunas palabras que vamos a ver allí. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. La Biblia no está diciendo Jesús que esas cosas terrenales sean malas, no lo dice ahí. Lo único que dice ahí es que esas cosas son perecederas. Esas cosas son limitadas. Esas cosas no van a permanecer para la misma eternidad. Por eso es que nos dice, haceos tesoros en los cielos. O sea, que nuestra mayor expectativa y anhelo esté en aquello que es eterno, porque eso no nos defrauda. Lo vamos a tener para toda la eternidad. Para toda la eternidad. En resumen, entonces, en cuanto al mandato, ¿cómo hace uno de las cosas buenas y necesarias de esta vida un tesoro? ¿Cómo hace? Cuando permitimos que centren toda nuestra atención en ellos. Cuando absorben todas nuestras emociones al punto de que no nos permiten tener ese tiempo con Dios, de regocijo delante de Dios. Porque a veces estas cosas pueden terminar absorbiendo las riquezas espirituales de nosotros, al punto que llega un momento que si estamos continuamente solo en nuestro corazón y en nuestra mente, enfocados y con nuestra fuerza en las cosas terrenales, llega un momento que empieza a languidecer el hombre espiritual, su fortaleza, su ánimo, su vigor, y empezamos a quedar flaquitos en un desierto espiritual, hasta el punto que nos damos cuenta de que hemos excluido a Dios. Hemos excluido a Dios de nuestra vida. Gracias que existe el arrepentimiento, que podemos levantar nuestros ojos y volvernos y decir, bueno, me alejé, pues hoy vuelvo, como hizo el hijo pródigo. Hoy puedo volver y Dios nos abraza, nos recoge y otra vez nos llena de lo que es su bendición y su gozo también. Tal vez has estado haciendo tesoros en la tierra. Hoy es tiempo de mirar y decir, bueno, quiero comenzar a ser rico espiritualmente. ¿Qué voy a hacer? Porque eso implica un esfuerzo. Eso implica una preocupación. Así como digo, bueno, tengo que comprar esto. Sé que si lo pago en tantas cuotas y hago aquello, lo otro, vendo esto, puedo alcanzarlo. Digo, quiero enriquecerme espiritualmente en esta área o en aquella. Bueno, entonces tengo que procurar, si antes no me levantaba temprano a orar, debo empezar a hacerlo, o estudiar un poco más, o ver qué otra cosa hago, qué servicio tomo. Entonces me proyecto hacia aquello que quiero poder alcanzar, y de esa forma no excluimos a Dios en nuestra vida. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere con eso, hallará fe en la tierra? No se refiere a la fe de salvación. Ahí.
Porque cuando Cristo venga, vendrá por los suyos, lo que conocemos como el rapto. Su iglesia será levantada. Cuando dice hallará fe en la tierra, cuando miramos lo que es el contexto de la viuda, del juez injusto, de la insistencia, y al final, bueno, le otorga, le pide por sus peticiones, por su clamor y todo lo demás, habla justamente de eso, de una fe que ha excluido a Dios o incluido. Hallará creyentes al final de los tiempos que realmente estén incluyendo a Dios en los asuntos de su vida. A eso se refiere aquí. ¿Cómo lo incluimos? Acá tenemos el ejemplo de la oración, ahí en Lucas 18. Habrá creyentes que ante sus necesidades estarán insistiendo delante de Dios, buscando a Dios. O estará cada uno mirando cómo se desenvuelve en este mundo, dejando a Dios para ocasiones especiales, para cuando se pintó a reunirme y nada más. Debemos conocer las reglas de juego antes de elegir. El Mustang, el auto de plástico. Las reglas de juego somos espíritus también. Este cuerpo vuelve al polvo. Todo lo que tenemos desaparecerá. Entonces, ¿no elegiré mejor aquello que va a permanecer? Lo espiritual. Elijamos bien. Y en segundo lugar, para terminar, vimos el mandato y ahora la exhortación. El mandato era: no os hagáis tesoros en la tierra. Lo cual significaba, no era no tener las cosas de la tierra, sino que no tengan ese valor predominante en mí. Por eso es tesoro. La exhortación es: haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos. ¿Qué es un tesoro en los cielos? ¿No es la salvación? Hacer un tesoro en los cielos no es la salvación. ¿Y saben por qué? Porque la salvación no se alcanza por méritos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No podemos trabajar por nuestra salvación. No podemos acumular más salvación en los cielos. Es por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando dice haceos tesoros en los cielos, descartamos absolutamente lo que fuere la salvación en alguna manera. Pero sí dijimos y mantenemos el principio: hacer un tesoro es que allí esté el centro de nuestros intereses. Eso es hacer un tesoro. Que el centro de nuestros intereses esté en los cielos, en la morada eterna, en el pronto retorno del Señor Jesucristo, en la gloria de Dios, en la proclamación del Evangelio para salvación. Eso es tener un tesoro en los cielos. En el gozarme y decir: es domingo, es sábado y ya mañana puedo reunirme. Eso es tener ese anhelo, esa expectación, ese latir que diga: es mi tesoro. Las cosas de Dios son mi tesoro. Hacer un tesoro es generar también una expectativa gratificante. Como aquel que llena una alcancía, un niño, un joven, cuando la llene me voy a comprar tal cosa, y empieza a recolectar, y cuando ya está llenísima, allí dice, tiene esa expectativa gratificante de abrirla y empezar a contarla. Eso fue su tesoro, trabajó para eso. Un tesoro en los cielos es generar esa expectativa gratificante. ¿Tienes alguna expectativa gratificante en los cielos? ¿Qué puede ser? Un ejemplo sencillo. ¿Conoces a alguien allegado que no tiene salvación? ¿Que no conoce a Cristo? ¿No sería una expectativa gratificante decir: lo quiero encontrar? ¿Lo quiero ver en los cielos? ¿Lo quiero ver salvo? ¿Cómo hago ese tesoro entonces? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo procuro? Bueno, tengo que invertir tiempo en esa persona, tengo que invertir oración en esa persona, tengo que invertir esfuerzo en esa persona. Entonces, estoy generando un tesoro, algo que me genera expectativa y anhelo. ¿Entienden eso? Vamos a leer un pasaje de ejemplo también en Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 13.
Lucas 16, versículos 1 al 13. Vinieron los fariseos, no, partí en Mateo de nuevo, estoy con Mateo, Lucas 16, versículos 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. No suena muy lindo eso, ¿no? No suena muy bíblico, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Qué es lo que hace realmente el Señor allí? Está haciendo una comparación nada más entre la astucia y la preocupación de aquellos que procuran los bienes terrenales o el bien o placer terrenal, y la flojera de los mismos cristianos en aquellas cosas que realmente valen la pena, en aquellas cosas que realmente son de valor. Porque cuando dice riquezas injustas aquí en el pasaje, no está hablando necesariamente de algo mal habido, sino de aquello que no procede de la justicia de Dios. Y realmente lo que hace es una separación dual entre lo justo, lo bueno y verdadero, y entre lo injusto o perecedero, temporal o limitado. Realmente lo que hace es ese tipo de separación en el pasaje. Entonces, cuando habla de riqueza injusta, habla de aquello que no tiene un valor real, constante, porque perece. Y lo vemos en las palabras cuando dice allí, las utiliza como en lo poco, no verdadero. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, a las riquezas injustas se les llama lo no verdadero. Lo que entienden la comparación allí. O cuando éstas os falten, dice, aquellas cosas que son de un tiempo limitado. Y en el versículo 13 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas injustas son aquellas que nos alejan de Dios, nos llevan a excluir a Dios. Está bien que la gente del mundo ande sagazmente procurando esas cosas y tenerlas, porque es todo lo que tienen. Pero los hijos de luz, ¿qué hacemos con aquello que realmente es verdadero y es un tesoro? ¿Hacemos eso sagazmente? ¿Procuramos, lo anhelamos, lo ambicionamos o no? Debemos hacerlo así, porque la Biblia después nos dice además y todo, que estas riquezas injustas tienen la facultad de enseñorearse
de tomar posesión y control de la vida y el andar de los mismos creyentes. Por eso dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tienen esa facultad de poder hacerlo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer tesoros en los cielos? Es eso nada más. Tener en primer lugar una perspectiva adecuada, correcta de lo que es nuestra vida aquí. Somos polvo, nuestro tiempo es limitado. Y ni por más que acumulemos, nada lo vamos a poder llevar, como dice el dicho. Es más, ni quiero llevarme nada. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo que el Señor tiene preparado para mí es mejor que este. Es un cuerpo glorificado, ¿amén? Y las riquezas en gloria no son perecederas y no corruptibles. ¿Sí? ¿Para qué me quiero llevarme algo de acá? Sería tonto de mi parte el querer hacerlo. Y en segundo lugar, justamente es eso, tener una perspectiva adecuada de lo que realmente Dios nos ofrece en los cielos. Eso, tener esas dos perspectivas correctas es como conocer los detalles de la competencia que mencionamos al inicio. Saber en qué va a consistir la competencia. Tenemos que saber en qué consiste la competencia para elegir bien. Si pensamos siempre con respecto a nosotros de esa forma, vamos a mirar de otra manera las cosas de la tierra. Vamos a tener preocupaciones, sí, pero tenemos a quien llevárselas. No nos vamos a hundir en ellas. ¿Vamos a tener necesidades? Sí, vamos a tener necesidades también, pero Dios sabe que tenemos necesidad de la ropa y del pan también. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. De lo contrario, excluimos a Dios. Excluimos a Dios cuando es Él el que quiere estar presente allí. En último lugar, vale ver un pasaje en Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde tenía puesta la vista Moisés? ¿En el galardón? Él perfectamente tenía todas las posibilidades y las puertas abiertas en el palacio real, en el palacio de Faraón. Era un príncipe. Tenía todo lo que pudiera ambicionar humanamente hablando. Pero dice que tuvo en poco aquellas riquezas de los placeres, porque eso eran temporales. Eran temporales. Él miró las reglas del juego y dijo, prefiero las eternas. Prefiero gozar del paraíso delante de Dios que estar un tiempito acá gozando de esas cosas nada más. Y prefirió entonces ir humildemente a ser pastor en el desierto. 40 años. Ser un humilde pastor con todas las necesidades que eso implica en el desierto, para después ser usado por Dios 40 años más, guiando a su pueblo, siendo útil delante de Dios. No tuvo riquezas, ¿es cierto? Es más, tuvo un pueblo en contra. Tuvo un pueblo murmurándole. Tuvo un tiempo que hasta capaz quería tirar la toalla. Y oraba a Dios, porque allí encontraba su tesoro. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando la Biblia dice no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, no está queriendo que nos privemos de expectativas normales como una jubilación, una mejora, salud, algo en la casa que nos ayude, nos facilite alguna cosa. No está diciendo esas cosas.
Esas cosas son naturales. Las tenemos y no las vamos a poder evitar en ninguna manera. Simplemente nos advierte que no vayamos a quedarnos atrapados en ese círculo vicioso como lo hacen todos y terminemos excluyendo a Dios de nuestra vida diaria, de nuestras motivaciones y nuestros intereses. Porque no hay ninguna búsqueda en la tierra que podrá darnos una satisfacción real y permanente, sino que continuamente nos mantendrá allí buscándola y procurándola. Y nunca estaremos satisfechos, porque no hay nada aquí que pueda satisfacer a aquellos que ya han conocido la gracia de Dios, que han conocido lo que es la salvación y la eternidad. Les voy a contar una anécdota, una ilustración para terminar. ¿Todos saben cómo se cazan los monos en la India? Una de las formas de cazar monos en la India, atraparlos. Bien, se agarra una botella, se ponen garbanzos adentro. Entonces el mono, para querer agarrarlos, mete su mano, así, y agarra el puñado. Pero el mono, está el mono, que no abre su puñado porque quiere llevárselo y queda atrapado en la botella. Puede venir el cazador y saltar para todos lados, pero no suelta aquellos garbanzos. Y termina siendo presa del cazador por su propia ambición, por no soltar los garbanzos. Abre tu mano, lo que te digo esta mañana. Abre tu mano. ¿Qué te está atrapando en este mundo? Abre tu mano. No seas presa. No seas presa de los deseos que hay. No seas presa de la vanagloria de la vida. No seas presa de las ambiciones. Abre tu mano y deleítate en Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy es un buen día para abrir la mano. A veces la podemos abrir en oración, en silencio, en secreto, en nuestra casa y decir, oh Señor, esto me ha atrapado todo este tiempo. Te he dejado. No te ha servido. O he limitado mi tiempo por esto. No quiero seguir más atrapado. Y quiero realmente llevar mi vida delante de ti y hacer tesoros en los cielos. ¿Saben que cada domingo es una oportunidad para abrir la mano también y hacer un tesoro? Cada día puede ser también una oportunidad de abrir la mano. Cuando sientes ese agobio y presión, abre tu mano, suéltalo. Suéltalo y descansa en el Señor. Ve a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias por el tiempo que nos has permitido abrir tu palabra. Padre, cosas preciosas hablas a nuestro corazón y nos ayuda, Señor, a entender cuán preciosos son tus dones, cuán precioso es aquello que tú tienes para nosotros. Y Padre, ruego que nos ayudes a hacer tesoros en los cielos. Ayúdanos a deleitarnos cada día, a elevar nuestras manos y nuestro corazón a ti, oh Dios, y gozarnos delante de ti, Señor, en tu palabra. Padre, que servirte sea nuestra devoción, que adorarte sea nuestra pasión. Y Padre, cuando venga el tiempo de la tentación y el tentador y nos diga, no necesitas preocuparte por esto, por aquello y por lo otro, trae paz a nuestro corazón, Señor, y permítenos amarte de forma sincera y real. Guarda a los hermanos que han ocurrido en esta mañana aquí, Señor. Tú sabes que cada uno tiene necesidades en su cuerpo, necesidades materiales, pero Padre, sabemos que tú eres proveedor de todas las cosas. Provéeles, sánales, oh Dios. Rogamos por los que no han llegado en esta hora, Señor, guarda sus corazones, guarda su entendimiento, guárdales delante de ti, Señor, para que en ninguna manera estén luchando con esos dos señores. Que tú seas Señor, que tú seas soberano en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.